Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por estar acá. Hoy tendremos en este programa de historias de historia familiar, tenemos a la hermana Marta Valencia. Ella es del país de México, del estado de Hidalgo. Hermana, bienvenida con nosotros esta noche y vamos a Gracias, hermano. empezar. ¿Ok? Muy bien, hermana Marta. ¿Usted tuvo su niñez en Hidalgo o dónde creció? Yo nací, hermano Morfí, en el estado de Hidalgo y toda mi vida he vivido aquí en Tulancingo, Hidalgo, para ser exactos. Yo siempre digo tierra bendita de Dios porque tenemos un clima maravilloso, una vegetación bonita, o sea, tenemos cosas gratas dentro de nuestra ciudad. Aún es una ciudad pequeña, pero muy favorecida. Oh, muy bien. Y entonces toda su vida ha estado en el estado de Hidalgo, en esta ciudad que usted menciona. Así es. Mis padres Muy, también nacieron aquí, así es de que todos somos de aquí. muy bien. ¿Y puede contarnos un poquito con detalles cómo fue su niñez? Pues voy a retomar una frase que dijo la hermana Silvana hace un rato en su clase y yo pienso lo mismo. Yo nací de buenos padres y puedo hablar que mi primer amor puede ser mi papá. Entonces siempre tengo una referencia de mi padre. Es algo que yo recuerdo. Él ya no está con nosotros, pero para mí son de los recuerdos más especiales que yo tengo. Mi papá siempre fue una persona muy cariñosa. Mi madre, pues no es lo mismo, o sea, es una persona muy amable, siempre atenta a nuestras necesidades, siempre viendo por la necesidad de trabajar, tal vez para ayudar un poco a mi papá, pero todo muy, pues de una manera cordial, siempre con amor. Y quisiera yo comentar una historia en especial. No sé si pueda yo compartir mi pantalla. A compartir unas fotos. Muy bien, déjeme ver Usted me si dice en qué momento. ya la hice coanfitriona, ya puede. Muy bien, entonces puedo compartir. Bien, voy. Ok, permítame un segundo. Vamos a ver, quiero esta parte, modo de pantalla completa y ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bien, pues yo quise poner esta parte, cuenta tu historia. Y como decía pues mi invitación, todos tenemos una historia y esta es mi historia. Quiero empezar con esta imagen. Eh, Ella es mi tía, ella es es la hermana mayor de mi mamá, pero dato curioso, ella nunca tuvo hijos. Entonces mi mamá, desde que era yo pequeña, pues me dejaba ir a su casa. Aquí en esta foto, pues estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta. Esta foto tiene aproximadamente como unos 4 años. Mi tía ya falleció, pero ella fue como mi segunda mamá. Y quiero contar esta historia porque de verdad es algo especial. Cuando yo era pequeña, como les comento, pues yo iba a su casa, pero ella trabajaba vendiendo dulces. Ella sacaba su mesita en el portón que ella tenía y ponía unos vitroleros llenos de dulces, de varios dulces, lo que se acostumbraba en ese tiempo. Y para mí era de verdad algo totalmente especial el que yo pudiera vender. Yo tenía más o menos como, cuando yo recuerdo esa parte de la venta, yo tenía 4 años, 4 o 5 años, y algo muy bonito es que gracias a ella yo aprendí a leer y a escribir. Ella me enseñó. Ella fue parte especial dentro de mi vida y qué bueno que mi mamá hizo esa labor de, como no tenía hijos, pudo compartir ese cariño con ella. Voy a dejar de compartir y voy a seguir hablándoles. ¿Por qué quise tomar esta referencia? Al tiempo, después regresaré nuevamente a mi niñez, pero al tiempo, hermanos, cuando yo
pues ya formé una familia. Yo me casé a los 23 años y 7 años duré sin tener un hijo propio. Y mis hermanas hicieron exactamente lo mismo que hizo mi mamá con esta tía. Mis hermanas amorosamente compartieron a sus hijos conmigo. Y digo compartieron porque los dejaban venir a mi casa, dejaban que yo les comprara y los llevara al jardín, a los columpios, a los juegos. Entonces, eso es algo especial que yo lo repetí. O sea, esa historia, por eso quise contarla, porque para mí es muy significativa. El que yo haya vivido esa parte con mi tía, el no haber tenido hijos, pero ella sí no tuvo hijos nunca. Y yo, después, posterior a eso, vivir ese mismo momento, esos mismos sentimientos y poder desbordar todo ese amor de que una mujer guarda para un hijo con mis sobrinos. Para mí es algo muy especial y es algo que yo recuerdo. Y regresando a mi infancia, recuerdo cuando yo iba a su casa y que hacíamos esta parte de que salíamos a la calle a vender, bueno, ahí al portón. Antes las hermanas que están aquí ya, pues que son mayores, se acordarán que antes las medias las vendían envueltas en un cartón, venían las medias envueltas en un cartón, y mi tía lo que hacía era que todos esos cartoncitos ella los guardaba y ahí era donde yo aprendí a escribir. Cuando yo entré al kinder, yo ya sabía escribir gracias a mi tía. ¿Sí? Entonces, por eso quise tomar esa parte y de mi mamá, no voy a hablar mucho porque mi mamá vive y mi mamá es su propia historia, ¿verdad? Yo solo agradezco a Dios por tener aún a mi mamá en mi vida, porque la ha preservado para estos tiempos. Un poco difícil a mi papá. Hace un momento que la hermana igual hablaba de su padre y decía que había muerto de cáncer. Mi papá murió también de cáncer, joven a los 56 años, pero quiero contar una historia de mi padre. Yo tenía aproximadamente como 3 años y es de los primeros recuerdos muy especiales y que yo tengo en mi mente y que no voy, o sea, como si yo cierro mis ojos, puedo verlo. Recuerdo que en una ocasión fuimos de vacaciones y fuimos en esa época de Semana Santa y mi papá nos iba a comprar unos raspados. Pero imagínense una niña de 3 años, ¿no? Mi mamá, me dejó que yo siguiera a mi papá, o sea, yo me fui atrás de mi papá caminó hacia donde estaban los raspados, estábamos en una playa y pues en esas épocas hay mucha gente, o sea, las playas están abarrotadas. Hubo un momento en que yo perdí a mi papá, Mm. lo perdí de vista y yo seguí caminando. Caminé por mucho tiempo, hermanos, mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto? No sé. Pero recuerdo que en esa caminata encontré a una familia extranjera porque nunca pude entenderles lo que me decían. Y uno de esos miembros de esa familia me tomó en sus brazos y regresamos. Él me llevó de regreso y caminamos lo mismo por un largo tiempo. ¿Cuánto? No sé. Pero recuerdo haber llegado a donde estaban mis papás y yo le dije, esos son, ellos son. Y recuerdo haber visto a mi mamá en llanto, total, con los policías ya ahí, pues ya armando todo un acontecimiento. Y verdaderamente que si eso hubiera sucedido en estas épocas, yo hubiera cambiado de papás, porque ya para hoy estos tiempos ya se roban a los menores en cualquier lado, ¿no? Pero es algo que a mí me gusta, que recordar y por eso quise tomar esta parte. Y quise tomar también este ejemplo, esta historia, mi historia, porque la puedo aplicar ahora a estos tiempos, hermanos. Puedo aplicar en decir y en saber que nuestros hijos siguen nuestros pasos.
así como yo seguí los pasos de mi padre y lo perdí en un momento, nosotros también podemos ser esa parte que nuestros hijos nos sigan en nuestro conocimiento, nos sigan en nuestro buen ejemplo o nuestro mal ejemplo. Entonces, es algo bien especial que nosotros debemos de tomar en cuenta, que nuestros hijos pueden seguir nuestros pasos, sea para bien o para mal. Pero esas son mis historias de mi niñez. Pues vengo de una familia numerosa, tengo varios hermanos. Algunos ya no están aquí, igual han partido por la misma razón, por consecuencias de cáncer, pero tuve una infancia feliz. Tengo hermanas, pero hay una en especial que nos llevamos muy poco tiempo, incluso nos confunde. Siempre nos han dicho que si somos gemelas, no somos gemelas, pero siempre hemos andado juntas y es con la que más tenemos relación. Entonces, mi niñez fue bonita. Muy bien, muchas gracias, hermana Marta. Am, ¿Hace cuánto tiempo murió su tía? Mi tía murió hace 3 años. Hace 3 años ella partió pues en los últimos tiempos, el último año estuvo conmigo y después ya los últimos meses con mi mamá, pero fue especial porque ella murió en mis brazos. Muy bien. Así es. Pude ¿Era tener miembro de la esa iglesia? dicha y esa bendición. Sí, hermano, perdón. ¿Era miembro de la iglesia? No, 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 nunca se quiso bautizar, pero bueno, eso ya pasó porque ahora ya es miembro de la iglesia. ¿Cómo fue haciendo las ordenanzas por ella? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy especial, realmente es algo muy, muy bonito porque la bendición que ahora tenemos es de que ahora puede ser tan rápido que ya no tenemos que esperar tanto tiempo como antes, un año, ¿no? Ahora fue muy rápido y esa parte, ese momento de poder bautizarme, o sea, fue algo espectacular. O sea, es de las cosas que yo voy a guardar con mucho cariño porque yo no puedo decir la quise mucho, yo la quiero mucho por todo lo que ella hizo conmigo. Y cuando usted se casa y sus hermanas y su familia le también mandaban a los niños, usted podía recordar y decir, esto es lo que mi tía vivía cuando yo la visitaba. Es cierto, así lo viví, ella siempre tuvo buenos sentimientos para mí, tal vez me lo expresaba en algunas cuestiones, yo recuerdo cuando iba yo al kinder, ella me llevaba a la puerta del kinder, o sea, y aparte de mi lunch que me ponía, ella me llevaba atole, me llevaba, no sé, o sea, cosas que ella hacía, taquitos de frijoles y todo eso, ella lo llevaba en el kinder. Entonces, ¿cómo poder olvidar ese momento, esos tiempos? ¿Ha logrado imaginarse cuando la vuelva a ver? Claro que sí, hermano, claro que sí, y sé que ese momento va a ser especial. Poderla abrazar nuevamente va a ser algo muy especial. Muy bien. Y perdón que cambiemos un poco de tema. Usted conoce la iglesia a los 17 años, ¿verdad? Así es, ¿Cómo a fue los la 10. experiencia? Bueno, pues conocí la iglesia gracias a mi esposo. No cuento mucho de esto porque mi esposo era mi maestro. Ok. Entonces fue algo especial conocerlo pero antes de eso voy a contar cómo fue. Mi papá, cuando yo quería estudiar la preparatoria, me dijo mi papá, no, primero vas a estudiar la academia, porque quiero que seas secretaria para que puedas tener un oficio y todo eso. Y recuerdo que el día que yo fui con mi papá literalmente me llevó de la mano para inscribirme. Y al estarme inscribiendo, yo estaba llorando ahí enfrente de la directora de la escuela y le dije, es que yo no quiero estudiar esto. Y me dijo, te va a gustar con el tiempo. Y efectivamente, bueno, pues si no terminó de gustarme del todo, pues
estuve 3 años estudiando para secretaria. Pero yo le decía a mi papá, en tu pecado llevarás la penitencia, porque ahí conocí a mi esposo. Ahí conocí a mi esposo y él fue quien me predicó del Evangelio. Entonces, así es como yo conocí la iglesia por medio de mi esposo. Duramos pues unos años de novios yo era muy joven. Yo me casé, nos casamos bueno, cuando yo tenía 23 años. Ok, muy bien, hermana. ¿Podría hablarnos un poquito ahora de su familia, sus hijos? Claro que sí, hermano. Bueno, pues como les comentaba, yo me casé a los 23 años, pero hasta los 30 años llegó mi primera hija. Cuando nos casamos, yo le decía a mi esposo, antes de los 30 los hijos que vengan y que quieras. Después de los 30 ninguno. Pero como mis tiempos no son los tiempos del Señor, pues mi primera hija llegó cuando yo tenía 30 años y la segunda cuando yo tenía 32 años. Entonces tengo dos hijas, ahora en la actualidad pues las dos son universitarias y pues somos cuatro entonces de familia. Y feliz y agradecida por la oportunidad que me ha dado Dios de ser madre, porque para mí sí era un anhelo muy especial. Entonces, ver cumplido ese propósito que yo tenía, para mí fue muy especial. Y pues puedo decir que son unas chicas lindas, que no va uno a decir de los hijos, ¿verdad? Pero son lindas, son unas chicas especiales. Mi adoración, mi vida. Muy bien. Y, hermana, ¿en qué templo se selló? En el Templo de la Ciudad de México, Ok. está muy cerca de mi ciudad, está a hora y media de donde yo vivo, así es de que pues sellamos en el Templo de la Ciudad de México en el año de 1996. Llevo 28 años de casada. Ah, qué interesante, qué interesante. ¿Y dónde nace, hermana, su amor por la historia familiar? Esa es una pregunta muy especial, muy buena para mí. Fíjese que cuando yo recibí mi bendición patriarcal, mm, una parte, hay una frase que dice que mis antepasados me estarán esperando. Y yo, sinceramente, durante mucho tiempo, yo no entendía esa parte de cómo mis antepasados me estuvieran esperando. Yo no sabía de la historia familiar, no conocía. Entonces, al tiempo, pues, bueno, después de mucho tiempo dentro de la iglesia, empezaron pues ya las cuestiones de los rollos, de los centros de historia familiar, pero con rollo, como se buscaba anteriormente, ¿verdad? Entonces me dan el llamamiento de la historia familiar. Primero fue la búsqueda por mi parte y después la historia familiar. Fíjese que, bueno, o fíjense todos hermanos que yo ya tengo bastante tiempo en la historia familiar, he tenido otros llamamientos, pero en la historia familiar pues yo creo que como unos 8 años y siempre le digo a mi presidente de Estaca que me voy a quedar como reliquia porque ya llevo bastante tiempo en la historia familiar. Pero así es como nace. Y es ahí cuando empiezo a hacer la búsqueda y para mí ha sido algo verdaderamente grandioso. La historia familiar para mí es parte de mi existencia, es mi pasión y si yo pudiera dedicarme 24/7 a la historia familiar, yo lo haría. ¿Actualmente tiene algún llamamiento en historia familiar? Sí, bueno, soy la consultora de templo y historia familiar de mi estaca. ¿Cómo ha sido la experiencia ayudando a su estaca? Pues es muy, muy motivante, es muy motivante. Y también es un reto porque, pues, manejar una estaca y somos 5 barrios y una rama, es difícil, pero pues con la ayuda de todos se puede lograr las metas, lo que uno tiene. Y hay algo bien especial. Cada vez que yo les ayudo, me gusta la atención personalizada. Casi siempre les doy tiempo a los hermanos y les digo, yo puedo darle, usted saque la cita y yo me dedico a usted 2 horas. Y para mí es especial porque hay ocasiones en las que nos hemos tardado en encontrar algún registro
y cuando lo encontramos, hermano, yo grito de felicidad. Creo que me emociono más yo que los hermanos muchas veces. Y sí me disculpo, les digo perdón, pero siento que cada vez que encuentro a alguien, me imagino la expresión de ellos del otro lado del velo y no puede ser de otra manera, más que de felicidad. Muy bien, muy bien. ¿En qué horario atiende el centro de Family Search? Pues por lo regular es los domingos, por la tarde, pero también entre semana, y si no puedo asistir al Centro de Historia Familiar, lo cito aquí mismo en mi casa para poder ayudarles y me sea más fácil el movimiento, para no perder ese tiempo de trasladarme, mejor aquí y les doy un poco más de tiempo. Entonces, los hermanos están libres a poderme contactar en el momento en que ellos gusten, cuando ellos puedan, y ya saben que yo estoy siempre disponible. Muy bien. Al estar haciendo su historia familiar, ¿hay algún familiar o un antepasado que ha sido un poco difícil encontrarle? Sí, 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 como no, claro que sí. Mi tatarabuelo, y ¿puedo compartir nuevamente ¿Sí? unas ¿Sí o no? fotos? Sí, Sí. perfecto. Permítame entonces. Ok, bien. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, él es mi tatarabuelo. Wow. Él se llama Juan Ávila. Su historia, esta es su acta de nacimiento, pero es como, bueno, les voy a explicar, él fue dado en adopción y esta acta es el acta donde especifica que su madre lo recupera, lo recupera después de algún tiempo, de unos años, y para mí encontrar registros de él es lo único que tengo. Bueno, tengo registros de sus hijos, tuvo muchos hijos, mi bisabuelo es pues uno de sus 12 hijos que tuvo, pero más de él ya no sé más que el nombre de su madre y bueno, por parte de su madre sí, sus abuelos, pero por parte de su padre solo tengo un nombre y eso me encantaría poder encontrar algún día. Sé que no es el tiempo, tal vez sigo intentando, cada vez que yo puedo entrar a mi árbol, yo lo busco y he buscado muchos registros, pero no he tenido pues todavía esa suerte de poderlo encontrar. Tal vez no sea el tiempo, tal vez tenga yo que esforzarme un poco más. Ella es su esposa, es mi tatarabuela, ella se llama Petra Leiva. Entonces, el día que encuentre yo algo más de él, yo creo que voy a hacer una fiesta, porque de verdad me ha costado mucho trabajo. Él en sus registros de sus hijos, él nunca se pone el apellido de su padre, solo de su madre, Juan Toriz. Y pues en algún momento encontraré algo. Sé que así va a ser. Así es de que, y de una vez voy a regresarme a esta página. Esta persona que está aquí, ella es mi abuela paterna, perdón, mi abuela paterna. Ella se llama Regina. Y su historia me pareció muy importante contarla porque nosotros no sabíamos nada de su historia en sí. Ella, bueno, la conocimos, convivimos con ella. Ella siempre fue de un carácter un poco, pues, no tan expresiva, por decirlo así. Ni siquiera con mi papá no era muy expresiva. Pero bueno, al ver más o menos su historia, pues se da uno cuenta de por qué era así. Esta acta que está aquí es un acta de matrimonio, pero quiero contarles que ella, cuando lo poco que llegábamos a hablar y cada vez que ella podía expresarnos algo, ella decía que había tenido un novio que había querido mucho y siempre que ella podía era como lo que ella contaba. Decía, yo tuve un novio que lo quise mucho. Y otra cosa que contaba también era de que su papá en una ocasión le había pegado muy fuerte, muy fuerte. Eran como que las dos referencias que teníamos, pues como que de más recuerdo que ella siempre contaba.
Cuando yo empiezo a buscar en los registros, bueno, esto ya tiene, no tiene mucho, mucho tiempo, ha de tener como unos 4 años que yo encontré este registro. Es un registro donde ella se casa unos 2 años antes, pero no es mi abuelo con el que se casa. De esta parte, esta historia, nadie conocía. Cuando yo descubrí esta acta, de verdad yo me sentí su cómplice de mi abuela. Ella pues ya tenía bastantes años que falleció, 20 años para ser exactas. Cuando yo encuentro esta acta, yo me sentí su cómplice porque les digo, solo yo lo sabía y Family Search, nadie más lo sabía. Entonces, pues para mí fue algo especial y ah, un poco raro porque de mi abuelo nunca dijo que estaba tan enamorado. Siempre hablaba de ese novio que había, como que lo había querido mucho, pero nunca expresó esa misma situación. No digo que a mi abuelo no lo haya querido, pero tal vez llegamos como a la conclusión después de poder compartir esta historia ya con mi familia, con mis primos y con mis hermanos, que yo creo que esa vez que el abuelo o mi bisabuelo pues le pegó, debió haber sido por esta situación, porque se casó a escondidas. Oh, Nadie supo que se había casado. Entonces, mi papá no lo supo, mi tío no lo supo, el único hermano de mi papá. Entonces, pues yo creo que pudo haber sido esa situación por haberse casado a escondidas. Entonces, fue muy especial encontrar para mí fue muy sorprendente porque era algo que nadie sabía. Entonces, el encontrarlo, pues marca una historia y podemos ver que forma parte de su historia de ella y tal vez por eso ella haya sido como un poco apartada de la expresión de amor por lo que ella vivió con su padre y yo creo que eso tuvo que haber repercutido en su forma de ser. muy bien. Muchas gracias, hermana. Tiene bastantes detalles. ¿Podría hablarnos un poquito? La hermana Karina está preguntando en los comentarios sobre su papá y cómo su mamá lo recuperó. Ok, bueno, pues realmente no sabemos mucho, solo le digo que ni siquiera es el único documento oficial de él. Ujú. No he encontrado ni una fe de bautizo, no he encontrado una acta de nacimiento como original de él. Él se supone que nació en 1959 y la mamá lo recupera hasta 1859 y lo recupera hasta 1872. Entonces, esta parte se supone que ahí firma la persona que lo tenía como que lo había adoptado. Él firma y dice que le cede nuevamente los derechos a la madre biológica, ¿sí? Es el único documento real que yo tengo de él. Más historia, no sé. Tengo historia de, no sé, como 70 años antes de su familia, pero se pierden. Esos 70 años aproximadamente se pierden y yo no tengo nada de historia de él, ¿sí? Pero así es como ella lo recupera. Sé que tuvo otro hermano porque encontré un acta de nacimiento donde aparece su madre, Matiana Toriz, con Trinidad Toriz, que era el hermano de Juan Ávila. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y quién más estaba en la foto? Bien, en la foto donde están ¿Dónde los están los? tres, a Sí, ver, déjeme ver. Ok, ahí está ya, es ella. Bueno, ella, como les decía yo, es mi abuela, sí, pero en esta. Ujú. sí, Ella es mi tatarabuela, la ¿sí? esposa, Ella es ¿verdad? exactamente su esposa, ¿sí? Y ella es la mamá de Petra Leiva. Ella Wow, es su se mamá. parecen tanto, pareciera. Sí, sí, sí. Entonces, ella es su mamá, ¿sí? Y Mm, bueno, de ella sí tengo más historia, por eso es que a mí, quien me gustaría encontrar más,
pues es de Juan Ávila Torres. Pero seguiré buscando, no me cansaré hasta que pueda yo encontrarlo. Muy bien. Hermana Marta, dentro de todos los antepasados que usted ha encontrado haciendo su historia familiar, ¿a quién le gustaría volver a ver y hablar con él o ella? Pues yo creo que en especial yo creo que sería él, el Juan, porque me imagino cómo debió haber sido su infancia, de vivir con una familia y después volver a ver a su madre. O sea, eso debió haber marcado su vida también. Las experiencias nos van marcando, nos van haciendo quienes somos. Y si yo pudiera verlo, ajá, sé que lo voy a volver a ver, pero si él fuera la primera persona que encontrara el día que me tocara partir, sería muy especial. Y sí le preguntaría, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue de tu vida? Porque pues son tantos años que no tenemos referencia. Mi papá nunca supo nada de él. Entonces, yo creo que sería con él. Aparte de mi padre, yo sería así como feliz, feliz de volverlos a encontrar a ellos. Muy bien. ¿Cómo encuentra gozo al hacer la historia familiar? La historia familiar, hermano, para mí ha sido como el bálsamo, el bálsamo a esa parte de sufrir por la pérdida. Como les comentaba, pues mis hermanos han fallecido y no es fácil, pero la historia familiar da esa parte especial de esperanza, de esa parte que dice, hay algo más, esto no se ha acabado, hay algo más, hay algo que te espera, ¿sí? Entonces, para mí ha sido el verdadero lugar de refugio. Y quiero comentar que yo no serví en una misión de tiempo completo, pero hubo un tiempo en que yo, y eso fue apenas en la pandemia, yo serví como misionera de Family Search durante 2 años. Para mí fue una bendición el tener ese llamamiento en épocas de pandemia, porque yo no tuve esa zozobra de estar pensando en la pandemia. Me enfoqué tanto en la historia familiar, en el llamamiento que tenía yo, que verdaderamente fue una bendición para mí trabajar como misionera de Family Search y aún seguir conservando a mis compañeras de ese momento, ah, que podemos seguir teniendo contacto, ¿no? Entonces, el poder, eh, pues, atender por llamada, ayudar a las personas que llaman y que tienen esa falta de conocimiento de cómo encontrar registros y tantas cosas, recuperar cuentas y infinidad de cosas que verdaderamente es algo muy especial. Y poder servir no solo en México, sino era toda habla hispana. Entonces es algo muy especial. Muy bien. Yo agradezco de verdad a Dios por haberme permitido servir en época de pandemia para poder mitigar un poco esa sensación que se tenía en esos tiempos de angustia y de zozobra. Entonces yo sé que la historia familiar para mí ha sido un ancla y es lo que me motiva y lo que me da esa certeza de que voy a volver a ver a mis hermanos, mi papá y todos los demás. Muy bien. Hermana, para aquellos que estamos empezando la historia familiar o que vamos a la mitad de expertos en historia familiar, ¿qué consejos nos podría dar usted? Bueno, yo creo que el primer consejo es, hermanos, no se cansen, no te canses, porque podemos decir, como ya no lo encontré, puedo dejarlo de largo, no puedo dejarlo pasar y seguir.
pero como les comentaba yo a este tatarabuelo, yo lo voy a seguir buscando hasta el último día de mi vida, porque sé que lo voy a encontrar. Entonces, la primera sería esa, no hay que cansarnos. Si no lo encontraste hoy, lo puedes encontrar mañana. Ah, puede ser también el que puedan pensar, puedan tener la certeza, la seguridad de que no estamos buscando nombres, estamos buscando personas. Y eso, hermano, motiva mucho, porque si yo digo, voy a buscar un registro, sí, pero ese registro pertenece a alguien, ¿sí? Entonces, el que nosotros tengamos conciencia de que no buscamos registros, buscamos personas. Busco a mi familia, busco algo que me pertenece, algo que compartimos consanguíneamente, sentimentalmente, hablando de talentos, de dones, bueno, de dones de Dios, obviamente, pero de talentos, de cosas que nosotros podemos heredar, ¿verdad? De nuestros familiares. Entonces, ese es el consejo que yo doy, no te canses, no te rindas y estamos buscando personas. Muy bien. Hermana, el Elder Redlund decía que la historia familiar tiene el poder para sanar nuestras vidas. ¿Cómo lo ha sentido usted? Pues, como le comentaba, hermano, para mí sí es yo siempre busco la promesa. En las escrituras hay que ver siempre la promesa y de esa manera se nos van a facilitar más las cosas. Cuando nosotros nos enfocamos en la promesa que hay, mm, podremos trabajar con mayor éxito. Recuerdo que una de las promesas que hace el Elder Bednar dice que recibiremos bendición en cualquier aspecto de nuestra vida, si tan solo somos diligentes a trabajar en la historia familiar. Y yo digo, pues a nadie le sobran bendiciones, ¿verdad? Cada día en este mundo, pues al contrario, requerimos de más y más bendiciones por la misma problemática que estamos viviendo. Entonces yo me enfoco en esa bendición, en que seremos bendecidos en cualquier ámbito de nuestra vida que estemos necesitando. Muy bien, hermana. ¿Y a cuánto tiempo le queda el templo? A 1 hora y media. ¿Y cada cuánto asiste? Pues en estos momentos, hermano, me he visto limitada porque eh, estoy estudiando. eh, a mis 52 años estoy estudiando en la universidad. Estudio en una modalidad ejecutiva que es pues solo los viernes y sábados. Y para las excursiones al templo, pues las están haciendo ahorita. Como los sábados me he visto un poco limitada, pero cuando hay una materia a la que yo puedo faltar, pido permiso y me voy, pero como solo son 4 fines de semana que para cada materia que nos dan, que nos imparten, pues sí me he visto limitada realmente, pero en cuanto yo puedo decir o pedir permiso, yo voy. Muy bien. Muchas gracias, hermana. ¿Hay alguna historia familiar de la historia familiar que le haya marcado especialmente, que sea muy especial y que quisiera contarnos? Pues yo creo que cada una de las historias, cada uno de los momentos que yo he vivido en hacer la historia o las ordenanzas por mi familia ha sido especial. Yo recuerdo que cuando mi padre falleció, pues ahí sí era el tiempo de esperar un año. Y yo esperé con tanta ansiedad ese momento de que llegara el que yo pudiera hacer la ordenanza por mi padre, que el día que llegó, fue algo muy especial. Como les digo, mi padre ha sido como mi superhéroe. Ahora pues mi esposo, obviamente, pero mi padre fue siempre mi superhéroe. Mi, mi, mi padre era muy especial, era un hombre muy servicial, era un hombre muy cariñoso.
muy expresivo de amor. Entonces, cuando yo pude realizar las ordenanzas por él, ha sido de los momentos más especiales que yo he tenido. Y cada uno ha tenido su momento cuando he podido realizar igual después las ordenanzas por mis hermanos, pues ha sido tan especial y como le decía, es esa esperanza de que vamos a volver a estar juntos y de que esto no termina aquí, sino que hay algo más allá del otro lado del velo. Muy bien, hermana. Y dentro de toda su experiencia ah, en haciendo historia familiar, ¿cómo ha podido ver la mano del Señor guiándola? Eso es algo bien especial, hermano, porque yo veo la mano del Señor en cada registro que yo veo. En eso yo puedo ver su mano. Cada vez que encuentro un nuevo registro y que puedo agregarlo a mi árbol familiar, es algo, ahí yo veo la mano de Dios. Hasta ahorita llevo 16 generaciones, entonces he trabajado tal vez no lo suficiente, pero pues para llevar 16 generaciones he dedicado un buen tiempo y lo he logrado pues por ese amor y esa pasión que yo le tengo a a la historia familiar. Y quisiera, antes de que podamos seguir, quisiera mostrar este libro. Ah, Es un libro que le dieron a mi abuelo paterno. Se llama Los habitantes de un árbol viejo. Y quiero solo leer es de los recuerdos que yo tengo, de las cosas preciadas que yo guardo, que mi papá me dejó a mí, a mis hermanos, pues a cada uno le dio algo. Pero voy a leer la dedicatoria, dice. Por educación intelectual al niño Miguel Ávila se le otorga el presente premio Santiago V en 1930. Tiene 95 años este libro y era de mi abuelo. Él tenía 12 años cuando le dieron este libro como premio. Y también guardo, este es un pequeño broche, tal vez no se vea bien, pero este broche era de mi bisabuelo. Es un broche que está como, ni siquiera lo he querido pulir, está negrito por el tiempo, lo puedo pulir, pero quiero que se quede así porque ese tiene más, ese broche es como del año 1900, es de mi bisabuela y son de las cosas que yo guardo como un tesoro. ¿cómo se siente al ver estas prendas y sabiendo que sus antepasados las usaron o las tuvieron en sus manos? Pues ese broche yo lo he usado por mucho tiempo. Lo he usado mucho tiempo, lo dejé incluso un buen años en un suéter que tengo. Y pues es algo maravilloso. O sea, traerlo conmigo es algo preciado. Entonces, para mí es muy bueno y qué bueno que mi papá quiso pues dejarnos esos recuerdos. Muy bien. Si quisiera preguntarle, hermana Valencia, si quisiera que la recordaran sus generaciones, ¿cómo quisiera que la recordaran? Yo creo que haciendo historia familiar, porque es es algo que yo hago bien. Creo que es algo que hago bien y no por, o sea, digo que lo hago bien porque me gusta, porque lo hago con amor, porque lo hago con devoción, con ese buen espíritu de encontrar. Y entonces yo quiero que me recuerden por esa parte. De mi familia soy la única que lleva una historia familiar. He podido compartir actas de nacimiento y recuerdos con primos y con personas, bueno, de mi familia. Entonces quiero que me recuerden de esa manera. O sea, mi pasión por la historia familiar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana. 16 generaciones no lo hace cualquiera, ni tampoco lo hacemos de la noche a la mañana. Entonces lo ha hecho bien.
¿verdad? Además de encontrar, además de unir, además de preservar, además de investigar y conocer su familia por medio de estos escritos, lo ha hecho bien. Felicidades. Gracias por su Gracias. ejemplo y por su esmero en hacerlo. El tiempo se nos ha ido, hermana. Y al inicio, cuando hablábamos, decíamos, híjole, cuando yo me reúno siempre están un poco ansiosos y dicen, es que no sé qué voy a decir en tanto tiempo. Pero miren, la hora se nos ha ido, diría Nefi, como un sueño, ¿verdad? Muy rápido. Pero quiero agradecer su tiempo, quiero agradecer su entusiasmo, quiero agradecer su espíritu, quiero agradecer su ejemplo al hacer historia familiar. Quisiera, por favor, compartirnos su testimonio. Claro que sí, hermano Murphy. Primeramente agradezco la invitación. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. Y realmente sé, sin ninguna duda en mi corazón, que la historia familiar nos brinda gozo. Sé que gracias a la tecnología ahora podemos hacer más fácil esta obra. Sé que Dios está apresurando estos tiempos porque Jesucristo está a la puerta. Sé que cada registro que encuentro, un familiar sonríe. Así es de que eso me hace tan feliz, eso me llena de felicidad. Sé que esta obra es verdadera. Sé que Family Search es una plataforma que nos llena de gozo, que nos llena de felicidad y nos da la esperanza de volver a encontrarnos. Ese es mi testimonio y realmente yo esta noche he disfrutado, es algo que voy a recordar siempre. Así es de que muchas gracias, hermano Murphy, por la invitación. A usted, hermana, muchas gracias por ser muy especial. Tenemos unos minutos. ¿Hay alguien dentro de la congregación? Bueno, hermana Betty Castro había levantado la mano, ahorita le doy su tiempo. Y hay dentro de la congregación o dentro del público que tenemos, ¿hay alguien que quiere preguntarle algo a la hermana Marta o agradecerle por su historia? Le doy el tiempo a hermana Betty Castro. Tal vez se le fue. Yo quisiera saber cómo es la felicidad ante todo, hermana, porque a pesar de, me llamó la atención de que su padre fue en adopción, dijo, y cómo llegó para poder llegar a las 16 generaciones en tan poco tiempo. ¿Cuándo fue que comenzó usted su investigación? Gracias, hermana. Gracias por su pregunta. Pues ya llevo unos buenos años. Yo les digo que llevo en mi llamamiento, pues ya llevo 8 años. Les digo que ya me van a dejar como reliquia aquí en este llamamiento, pero no importa. Aquí me quedo. Em, pues mi abuelo era mi bisabuelo, perdón, mi tatarabuelo fue el que fue adoptado. Él fue Oh, ok. ajá, el que fue adoptado y que después su mamá lo recuperó. Entonces, pues gracias a esa acta que tengo, nos Oh, sí. enteramos de que lo habían dado en adopción, ¿sí? Y pues para las 16 generaciones que yo llevo, el tiempo en que yo trabajé más fue cuando yo estuve sirviendo como misionera de Family Search y es muy especial contar con una placa con una placa que te represente. Aquí veía yo entre los participantes está una compañera mía, la hermana Díaz, que fue mi compañera en la misión. Entonces es muy importante y fue tan especial, hermanos, porque aun cuando yo no, pues estamos únicamente por teléfono, estábamos en el call center de Family Search, no vemos a las personas, no las podemos ver, solo es por chat o por llamada. Yo portaba mi placa. O sea, la placa estuvo conmigo 2 años y es muy especial. Entonces, en ese tiempo que yo dediqué como misionera de Family Search, fue donde yo trabajé más.
para poder llegar a esas 16 generaciones. Pues gracias, hermana, gracias. A usted, hermana Betty Castro, gracias. Hermana Berta Cerritos y después hermana Carmen Elena. Y agradecerle a la hermana porque pude sentir el espíritu que ella realmente tiene, haciéndola ahora por sus antepasados. Y se me vino a la mente a ustedes que saben tanto de Family Service. Yo casi no he hecho nada, ¿verdad? Pero se me vino algo a la mente. Mi hermano murió de 12 años, fue el que me trajo a este evangelio. Y entonces nosotros no hemos hecho nada por él porque como tenía 12 años, solo se quedó con el bautismo. Entonces ustedes que saben, mi hermano tuviera como 35 años quizás hoy en día. ¿Qué más se puede hacer por él o solamente porque era un niño? No, siempre he tenido esa duda. Bien, hermana, pues por él ya son todas las ordenanzas. Después de los Todo lo 8 años ya se realizan todas las ordenanzas por él. Así es de que sí. usted tiene que seguir sus ordenanzas completas y hasta llegar a un sellamiento si es que ya fallecieron sus padres. Y si no, pues concluir con todas las ordenanzas de su hermano. Así de que yo la invito y usted va a tener plena satisfacción y ese gozo que uno siente al estar en el templo, que solo usted lo puede experimentar. No comparta las ordenanzas con nadie, sino que usted misma, tal vez no lo pueda hacer usted porque es un varón, pero que pueda experimentar ese momento tan glorioso, porque de verdad para ellos es glorioso el poder salir de un lugar para ir a otro. Gracias, hermano. Un Correcto, abrazo, hermano. correcto, hermana Cerritos. Usted puede seguir las obras de su hermano y usted puede vivir esa experiencia. Y es muy fácil. Familia, usted conoce la fecha que nació, conoce la fecha que falleció. Han pasado más de 30 días que él falleció. Mañana, si usted quiere, puede ir al templo y hacer las ordenanzas. Y como dijo hermana Marta Valencia, cuando nosotros nos acordamos o encontramos a nuestros antepasados, ellos sonríen y eso es bonito. Y el sentimiento es especial. Gracias. Hermana Sí, teníamos Carmen, esa duda porque como se murió el niño, ¿va? sí, y Pero a como partir de dice la los hermana, 8. ajá, de los 8 años, Sí. creo que está sufriendo mucho. Pero porque Va a dejar nosotros, de sufrir, va a dejar de sufrir porque usted ya lo entendió, hermana, y usted va a hacer todo lo posible por hacerlo. Así es de que mucho éxito y ojalá y nos comparta su experiencia en algún momento. Gracias. Hermana Carmen Elena, gracias, hermana Cerritos. Muy bien, mientras hermana Carmen Elena conecta su micrófono, ¿hay alguien más que quisiera agradecer, hermana Marta, por su historia? Mientras eso, quiero leerle algunos mensajes, hermana Marta, que hay. Dice la hermana Carmen Elena, me gustaría saber más sobre Family Search. Soy la hermana asignada a Sí, tema de buenas historia noches. familiar. Ahora sí conecté el micrófono. Ok, hermana. Estaba con los Claro. audífonos. Bueno, que le agradecí a la hermana por compartir con nosotros, pues, tan hermosa historia y el gozo que le produce a ella y que le produce a todo trabajar en la historia familiar. Tengo una pregunta. Bueno, yo solamente llegué, creo que estoy hasta en la quinta generación por parte materna y paterna, pero hay algo que me inquieta mucho. Yo he conseguido muchos nombres eh, de personas que ya tienen más de 110 años fallecidos, pues, por lo particular de mi apellido. Mi apellido es Purica, y donde yo consigo ese apellido, yo, bueno, yo lo jalo, pues, y ya he hecho, en pandemia conseguí muchos nombres. Pero yo quisiera que la hermana me compartiera
cuál es la forma que nosotros tenemos en Family Ser, esa ayuda. Yo me quedé buscando a mi abuela, tatarabuela. No tengo nada, pero ni siquiera un nombre, una pista para seguir avanzando con la historia familiar por parte de mi familia paterna. Colocó el nombre de ella, que es lo único que tengo, el nombre, el apellido y el lugar donde me dice que ella nació, posiblemente murió, pero no consigo más nada acerca de sus padres. Entonces eso me genera como un poco de, sería un poquito de ansiedad, porque avanzo por otros lados y allí me quedo. Y ella se llamaba María Lago Correa. Y entonces en mis oraciones pregunto, voy al templo y ¿dónde está el resto de tu familia? Pero no me llega absolutamente nada. Entonces yo sé que, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo trabajo como obrera en el Templo Caracas, Venezuela, y pues sé que eso es como un avance, pero no sé, hermana, que me podía compartir usted con respecto a esos datos que uno no tiene nada, nada, nada. Bien, hermana, pues mire, yo he hecho también en mano de las otras plataformas como Ancestry, y no, o sea, nosotros sabemos que Family Search es donde tienen el mayor número de registros, pero por ejemplo Ancestry nos da la facilidad de que nos los va como, nos da de una manera como más, como si fueran por apellidos, como si, algo así. Entonces, yo les recomiendo que aparte de Family Search, vaya usted como combinando esa parte con Ancestry, por ejemplo, que es donde yo he encontrado también registros, y que solo así, hermana, y que pueda tener, ¿qué puedo decirle a usted si usted es obrera? Usted sabe de las cuestiones del espíritu. Entonces, tal vez no sea el tiempo, pero no desespere, no desespere. En mi caso, por ejemplo, para encontrar un registro aquí que hay un periodo en el que hubo una quema de documentos aquí en Tulancingo, en la presidencia, cuando estaban los registros en la presidencia. Entonces yo sé que esos registros tal vez nunca los llegue yo a encontrar, pero eso Ay, no me va a desmotivar. O sea, tenemos que seguirle. Si eso no lo encuentro, llegará su momento y tal vez no sea aquí, ¿verdad? O sea, tal vez tengamos que esperar hasta después, hasta el milenio, para poder seguir trabajando en lo que nos falta. Pero usted siga, siga. Y si hay algo en lo que pueda yo ayudarle, con mucho gusto podemos hacer una pequeña reunión para poder ver qué podemos hacer. ay, hermana, de verdad, gracias. De verdad que, bueno, es importante lo que me ha dicho. No es que no sea eh, importante para la historia familiar de mi familia, pero debo seguir con los otros que el sistema del Family Care o los aliados me puedan presentar. De verdad que, bueno, voy a tratar de eh, conectarme con la academia y me va a decir, y el hermano Murphy, cuál sería la academia a la cual yo tendría que conectarme, pues, para trabajar con esa parte, porque hay algunas cosas que no manejo muy bien y como le comenté, me llamaron como consejera de la Sociedad de Socorro y me dieron la asignación a la historia familiar, templo de historia familiar. Y hay muchas cosas que tengo como mucha deficiencia, ¿sí? Entonces, sí, ¿cuál sería la que me debería unir? Aunque todas son interesantes para yo trabajar con eso y bueno, luego conectarme con usted para me pase por escrito el nombre de esa otra plataforma, ¿sí? Claro Gracias. que sí, hermano. Claro que sí. A usted, Gracias a hermana usted. Carmen Elena, por su pregunta. Usted puede unirse. Hay una, por su llamamiento, enseña los viernes por la noche una academia que se llama Consultores y Líderes, ¿verdad? Esta Ok. le puede enseñar en cuanto a su llamamiento. Hay otra academia que se llama Investigación Genealógica y esta le Ujú. puede ayudar para conocer esas plataformas que la hermana Marta Valencia menciona. Y también hay otra academia que se llama Árbol Genealógico.
y todas Sí. ellas pueden enseñarle muchas, hay clases ya dictadas porque tenemos, para que sepan, estamos cumpliendo 4 años como grupo, entonces ya son, y hemos dado, ¿qué? 52 por Muchísimas año, gracias, ¿verdad? gracias. Entonces, Un eso, abrazo a todos de Venezuela. cuídese, hermana, hasta Venezuela, un fuerte abrazo. Karina, Eh, sí, ahora sí me escuchan. sí, Perdón. sí escuchamos, Sí, Karina, hermana. y ahora te vemos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a la hermana de México, hermana, olvidé su nombre, perdón. Marta, Marta Hermana. Valencia, hermana. Ujú. Muchas gracias, hermana Marta, por su historia, por inspirarnos de esa manera. Y solo quería contarle algo a la hermana Carmen Elena, que dice que la llamaron como consejera de la Sociedad de Socorro. sí, Algo así. que yo me gustaba mucho practicar, porque también me asignaron la Sociedad de Socorro y eso lleva historia familiar. Me gustaba recordarle a las hermanas que ya son mayores, cuando se les vence su recomendación para el templo. Pedí un listado al obispo de las hermanas y ellas, como ya son grandes, pues se les olvida en ocasiones y ellas siempre están muy agradecidas por recordarles e incluso tramitar sus entrevistas para que ellas puedan renovar sus recomendaciones. Eso es algo que a mí me gustaba hacer porque, porque pues llena de satisfacción, ¿verdad? Eh, Trabajar con las hermanas, especialmente con las hermanas mayores y es algo muy bonito, pues ellas son muy agradecidas para que usted pueda hacerlo también, pues si le sirve. Gracias, Karen, muy Gracias, hermana, amable. gracias. Muy bien, en lo que alguien más habla, solo quiero leerle los mensajitos rapiditos, hermana Marta. Ah, hermana Karina dice buenas noches, saludos a todos. Hermana Karina puede contar, no, hermana, un poco más de su tatarabuelo, eso ya lo hicimos. Hermana Karina, gracias. Hermana Leti de Urne dice, ya me imagino su felicidad cuando usted estaba contando de hacer la historia familiar. La hermana Mariana Zacarías, felicidades hermana, su diligencia le seguirá dando muchas bendiciones. No es fácil tener tantas generaciones. La hermana Carmen Elena, que ya habló, dijo, me lleno de gozo y de alegría, hermana, me gustaría contar con su apoyo en historia familiar. Hermana Blanca Ortega, gracias hermana Marta por su clase tan bonita, recuerdos de herencia. Hermana Elba Morales, es usted formidable, hermana. Hermana Carmen Elena, agradecida por su testimonio. Hermana Marisela Zacarías, gracias por su historia y testimonio. Hermana Marta, hermana Dalila, felicitaciones, hermana. Hermana Blanca Ortega le manda ahí muchos stickers. Hermana Mari Piña, gracias por compartir su legado tan hermoso. Hermana Marta, porque fortalece sus lazos familiares y construyen un puente hacia su futuro, asegurando que las generaciones venideras puedan conocer y apreciar su herencia familiar. La hermana Irma Cortés, gracias hermana Marta, su historia es muy alentadora y su ejemplo magnífico. Hemos, qué hermoso tiempo el que trabajamos a favor de nuestros antepasados. Y la hermana Leti Edurne, muchas gracias por contarnos su historia. Se siente el espíritu y me imagino el gozo que sintió al hacer la obra por su papá. Hermana María, felicidades hermanita, admiro la dedicación, amor y devoción por lo que haces. Te quiero y te abrazo con todo mi corazón. De Guadalajara, México, Jalisco. Y la hermana Lupita, gracias por compartir tan linda historia. Muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera compartir algo antes de terminar? No, muy bien. Entonces, gracias a todos por unirse esta noche. Gracias por hacer su tiempo, ¿verdad? Gracias, hermana Marta, por su historia. Como siempre digo, que nos inspire a seguir adelante. No nos desanimemos. Cada vez la iglesia invierte muchos recursos para hacerla más fácil. Y cuando ya estamos haciéndola es cuando decimos, qué fácil era. ¿Por qué no lo había hecho antes? Pero que esta noche todos ustedes puedan trazarse la meta de seguir haciendo historia familiar,
Si alguien quiere unirse al grupo, voy a colocar en la parte de mensajes. O hermano Mar, ¿usted podría ayudarme a colocar los links para que se puedan unir? Y todos son bienvenidos. Si alguien quiere unirse, nos puede contactar, ¿verdad? Gracias al barrio de la hermana Marta Valencia, que estuvo aquí con nosotros apoyándole. Y también la Academia de Paleografía casi que se hizo presente ahí. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo a todos. Y compartimos esta historia esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Voy a dejar de grabar.